Buenas tardes, me presento, soy el doctor Enrique Ferrer, cirujano general y especialista en cirugía torácica también. Trabajo en la clínica Pueyrredón, en el Hospital Regional de Mar del Plata. Y el motivo de esta charla es responder algunas preguntas que siempre aparecen y que me van haciendo y llegan también a la clínica por las diversas redes y canales de comunicación que tiene la clínica sobre cómo prepararse para una cirugía. La charla va a ser corta y vamos a intentar evacuar todas estas dudas que han ido llegando a través de estos canales de comunicación. Lo primero que hay que saber es que hay diferentes tipos de cirugías que requieren diferentes tipos de anestesias. No es lo mismo, por ejemplo, una cirugía con anestesia local, en donde es todo ambulatorio, no requiere demasiada preparación previa. El paciente viene, se realiza el procedimiento y se va en forma ambulatoria. A veces tiene que hacer algún pequeño análisis de coagulación, o en algunos casos puntuales tomar algún antibiótico previo que se lo va a decir el profesional de acuerdo a la práctica que le vaya a realizar, pero no requiere demasiada preparación. Después ya tenemos aquellas cirugías o procedimientos que van con una sedación, como por ejemplo una endoscopía, ya sea una endoscopía digestiva alta, una endoscopía digestiva baja o la colonoscopía, en donde acá sí, al haber una sedación, siempre es ambulatorio el procedimiento. Una vez que termina, el paciente, luego de una recuperación de unos 15-20 minutos, se puede ir a su domicilio, pero ahí ya siempre es conveniente venir acompañados y volverse acompañado con alguien, porque si bien está con todas sus funciones neurológicas y demás sin problemas, siempre es recomendable tener algún tipo de compañía para regresar. Y por ejemplo, en el caso de la endoscopía digestiva baja o la colonoscopía, además requiere una preparación previa que también se le explica al profesional que va a realizar el procedimiento, que es una especie de purga para que después, cuando se haga el estudio, el intestino esté limpio y pueda observarse todas las paredes del intestino sin inconveniente. Y luego tenemos ya las anestesias de los procedimientos que van con anestesia general o con anestesias regionales, pero más importantes, por ejemplo, cuando hacen una operación cesárea, en donde la anestesia es del ombligo hacia abajo. Eso se llaman anestesias regionales y ya requieren una preparación un poco más importante desde el punto de vista prequirúrgico. Obviamente esto empieza con la elección del cirujano y él mismo nos va a preguntar todos nuestros antecedentes, ya sea en cuanto a alergias, a las enfermedades que tenemos y con qué medicación las tratamos, qué cirugías previas hemos tenido, hoy por hoy con la pandemia, si tuvimos la enfermedad, el COVID-19 o no lo tuvimos, si estamos vacunados, con cuántas dosis, qué vacuna tenemos. Todo eso en la consulta prequirúrgica, donde además nos va a pedir un examen prequirúrgico que consiste en un análisis de sangre para evaluar la coagulación y algunos parámetros más que van a estar muy relacionados de acuerdo a la patología que nos vayan a tratar. Por otro lado, vamos a necesitar una evaluación cardiológica, en donde esto puede ser muy sencillo, desde una consulta con el cardiólogo y un electrocardiograma en un paciente que no tiene antecedentes, que no toma medicación cardiológica, y también va a estar relacionado con qué tipo de cirugía se va a realizar. Hay cirugías más grandes que requieren una evaluación cardiológica más intensa, más profunda, con más estudios, o por las patologías asociadas que puede llegar a tener un paciente, desde hipertensión, diabetes, insuficiencia coronaria, insuficiencia arterial, EPOC, cualquier otra patología asociada que pueda tener este paciente va a hacer que probablemente el cardiólogo necesite más de un estudio para terminar de evaluar el riesgo quirúrgico. Una vez reunidos todos estos antecedentes clínicos, los análisis de laboratorio, la evaluación cardiológica, a veces una imagen de los pulmones, ya puede ser una radiografía, una tomografía. Con todo esto, el cirujano va a determinar si estamos en condiciones o no de hacer la cirugía y en qué momento y en qué fecha. Luego de sorteada una cuestión administrativa y nos dan una fecha de cirugía, puntualmente para esa fecha, y acá es donde yo les comentaba que habían llegado muchas consultas por las redes sociales, es donde vamos a tratar de responder la mayor cantidad de dudas al respecto.
lo primero que nos preguntaban es acerca del ayuno, cuánto tiempo antes y qué significa el ayuno. Habitualmente, cuando va a haber una anestesia general en donde el paciente está completamente dormido, el ayuno recomendable es de 8 horas. Eso es un tiempo que no es caprichoso, sino que es para que la cámara gástrica, el estómago, esté vacío y durante la anestesia no haya ninguna regurgitación del contenido del estómago que pueda traer algún inconveniente. Y los alimentos sólidos o los que tienen grasas o que tardan más en irse del estómago, el vaciado gástrico es más lento cuando están esos alimentos, requiere de un ayuno de hasta 8 horas. ¿Se puede tomar agua? Sí, se puede tomar agua o algún líquido claro como el té hasta 2 horas antes de la cirugía, nunca en una cantidad exagerada, ¿no? Pero líquidos claros, sobre todo agua, hasta 2 horas antes de la cirugía se podría ingerir. No leche, porque eso ya tiene contenido grasa, ningún líquido de color oscuro. Podemos simplificarlo en líquidos claros, básicamente el agua o algún té. Eso en cuanto al ayuno. Si no, es ayuno de 8 horas, previo al horario de la intervención de la cirugía, con la salvedad de que algún líquido claro hasta 2 horas antes se puede tomar. Otra cosa frecuente de consulta es qué hacemos con la medicación que estamos tomando. Bueno, acá va a depender de qué tipo de cirugía se va a hacer, qué medicación toma el paciente y demás. Por ejemplo, si el paciente toma aspirina, aspirineta o algún tipo de anticoagulante, si es aspirina o aspirineta, se suspende 7 días previo a la cirugía y con eso es suficiente. Si hay alguna anticoagulación un poco más compleja, hay distintas drogas que pueden generar esto, ya ahí conviene consultar al que puso esa anticoagulación para coordinar con la fecha de cirugía cómo reemplazarla o cómo prevenirla, porque a veces no se puede dejar de tomar el anticoagulante, entonces hay que reemplazarlo por alguna droga que cumpla esa función en el perioperatorio, que sería antes y después de la cirugía. Después hay otra medicación, como por ejemplo los pacientes diabéticos que toman hipoglucemiantes orales, que son pastillas que bajan el azúcar en la sangre. El paciente, al estar en ayunas, probablemente depende del horario en que tome esa medicación, probablemente también tenga que suspender alguna dosis para que no llegue con hipoglucemia a la cirugía. Hay que combinar el ayuno con la suspensión de la medicación si esa medicación se toma superpuesta con el ayuno. Eso en cuanto a las medicaciones que habría que suspender, no tomar, suspender momentáneamente. Por ejemplo, después hay otras que se pueden tomar. Por ejemplo, las mujeres que toman anticonceptivos, si justo cae en el horario del anticonceptivo, no pasa nada. Eso con un traguito de agua se puede tomar. Si es una medicación antihipertensiva, como por ejemplo para la presión, también se puede tomar. La medicación para la glándula tiroides en los pacientes hipotiroideos también se deben tomar. Los diuréticos y todas aquellas medicaciones que vayan a hacer un correcto funcionamiento del corazón, ya sea por una arritmia, por presión, por alguna enfermedad sino de la tiroides o alguna otra medicación que tome el paciente. Hay pacientes que toman medicación neurológica o psiquiátrica, no hay ningún problema, con un sorbito de agua se puede tomar, eso no interrumpe el ayuno y es bueno tomarlo para llegar a la anestesia con una presión arterial adecuada y no correr ningún riesgo. Por supuesto, todo esto se puede consultar con el profesional con el que se vayan a operar, pero en líneas generales la recomendación sería esa. Otra cosa que se puede tener en cuenta, que es de buena práctica, es hacer un baño prequirúrgico. Esto puede hacerse con cualquier jabón que tengamos en casa. Si hay jabón blanco, con jabón blanco, y si no, mejor todavía se compra algún jabón antiséptico en la farmacia y con eso uno se hace un baño antes de ir a la clínica, antes de ir a la cirugía, y con ese baño prequirúrgico también estamos reduciendo mucho la tasa de infecciones de piel y partes blandas en el postoperatorio. Es de buena práctica, siempre que se pueda, hacer este baño prequirúrgico antes de salir del domicilio, unas horas antes de la cirugía. Otra cosa que a veces se recomienda, esto también les recomiendo hablarlo con el médico de cabecera, pero es empezar a tratar de mitigar las molestias postoperatorias tomando algún analgésico
en forma previa. Generalmente se empieza con paracetamol la noche anterior, alguna dosis antes de la cirugía, asociado a todo lo que le va a hacer el anestesista, quien haga la práctica, en el momento de la cirugía, previo, durante y después también. Pero una buena forma de ir mitigando todas estas molestias, sobre todo postoperatorias, es comenzar antes de la cirugía con algún tratamiento analgésico. Y de esta manera, para no aburrirlos y hacerla tan extensa, creo que hemos cubierto la gran mayoría de las dudas que pueden surgir. Si hay alguna otra, pueden escribir a Dr. Ferrer Cirugía acá en el Instagram y se las iremos evacuando o recomendando todo lo que necesiten. Que tengan buenas tardes, gracias por su tiempo.